Vamos a disponernos en oración. Inclina por favor tu rostro. Padre nuestro, confiando en tu bondad infinita, en tu gracia, en tu soberano poder, nos disponemos a leer tu palabra. Háblanos a través de la lectura de tu palabra, por favor. Guíanos. En el nombre de Jesucristo leemos en acción de gracias, pidiendo revelación, mi Señor. Si no hay revelación, Padre eterno, serán solamente letras que dan información a nuestra mente. Pero estamos buscando más que eso, Señor. Estamos buscando vida para nuestro ser. En el nombre de Jesucristo leemos tu palabra pidiendo perdón por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en la carta a los Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos a tocar un tema que es muy conocido, ¿sí? Pero que a la vez en muchas ocasiones se toma de una manera muy superficial. Y posiblemente el tomarlo de una manera superficial es lo que impide que cumpla su propósito. Hebreos capítulo 11, vamos a tomar el verso 1 y el verso 6. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Una vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si somos estudiosos de la palabra del Señor, si somos lectores de la Biblia, y alguien nos pregunta, ¿qué es fe? Posiblemente pudiésemos recitar textualmente este versículo y decirle, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso sería amén, porque así está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es para ti la fe? ¿Sí? ¿Qué es para mí fe? Podríamos reemplazar la palabra fe por creer, ¿sí? ¿Qué es para ti creer o qué es para mí creer? Oh, gloria a Dios. Allí es donde radica realmente el asunto, ¿sí? Allí es donde radica realmente el problema, ¿sí? O el meollo del asunto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hemos compartido la palabra, hemos puesto el énfasis en certeza y en convicción, ¿sí? Ahora el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, que Dios nos permita, ¿sí?, profundizar, que Dios nos permita ahondar en lo que el Señor quiere que tú y yo captemos en esta oportunidad, ¿sí? Continúa el verso 6 diciendo, porque es necesario. ¿Es qué? Necesario. O sea, no está diciendo podría ser o sería bueno, no, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Alabanzas al Señor, ¿sí? Es necesario, es menester que el que se acerca a Dios crea que le hay, que tenga fe en que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10, carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 10, dice la palabra del Señor en el verso 9, vamos a leer verso 9 y verso 10. También son escrituras muy conocidas si tú eres lector de la Biblia. Y si no eres lector de la Biblia, déjame decirte, es tu buena y gran oportunidad que tienes en este día para leer del Señor, sí, para leer de su palabra. Y no solamente para leer pasando letras, sino para poder profundizar en tu corazón, ¿sí? No solamente en tu mente, sino en tu corazón acerca de la palabra del Señor.
Dice Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, a veces nosotros confundimos los términos, ¿sí? Hacemos sinónimos, palabras que realmente no lo son. Tienen alguna semejanza, pero realmente no son sinónimos por la profundidad del significado. A veces confundimos confesar con decir, ¿sí? Yo puedo decir 1000 cosas, pero no quiere decir que las esté confesando. Para confesarla, tengo que estar plenamente seguro de que así es. Tengo que tener fe en mi corazón. Eso es confesar. Lo otro es simplemente hablar, es solamente decir. A veces nosotros queremos que la gente diga lo que nosotros queremos oír y pensamos de que ya están confesándolo. No, eso va más allá, es más profundo. El confesar proviene del corazón, ¿sí? El decir puede ser solamente de labios para afuera. Aún, mi Señor Jesús, hablando acerca de los religiosos del momento, les decía, este corazón, este pueblo, decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Oh, Señor. Este pueblo de labios me honra. Y aquí la escritura, Romanos capítulo 10, verso 9, no está hablando de solamente palabras. Está hablando de confesar. Ahora usted puede decirme, hermano, pero es que eso ya lo sabemos. Lamentablemente lo sabemos. Y a veces lo ignoramos, ¿sí? Voluntariamente. A veces pensamos que el evangelio puede ser blando, sí puede ser suave, puede ser liviano. Pero no, el evangelio de Dios es pesado, es fuerte. ¿De qué tan fuerte, mi hermano? Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Así de fuerte es, ¿sí? Aún los discípulos de mi Señor, aquellos que estuvieron con Él durante 3 años largos, ¿sí? De compartir el ministerio, ¿sí? De estar allí alrededor del ministerio de mi Señor Jesús. Cuando Él está hablando la palabra, le dicen, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? El Señor les dice, si esto los ofende, ¿sí? Les dice que les pregunta que si se quieren ir, ellos dicen, no, pero si solamente tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde iremos? La palabra es dura, sí es cortante, tiene que ser así. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de quitar los ídolos, ¿sí? De derribar los altares de los Baales, cuando nosotros hablamos de que se necesita quitar las imágenes, yo podría quitarlas de la pared, ¿ves? Oh, el hermano predicó, entonces voy a quitar la imagen. Pero no se trata de hacer solamente de manera externa, de manera exterior. Se trata de quitarlas de adentro, del corazón. Oh, que Dios nos ayude, ¿sí? Porque todo tiene, dependiendo del punto de vista donde lo veamos, así mismo tiene la profundidad, ¿ves? Puede ser algo solamente estético, solamente exterior, o puede ser algo que cale en lo profundo del corazón y eso me lleve a hacer las cosas exteriores. Ahora, si me preguntas, de esa es la manera de la que actúa mi Señor. Primero adentro en el corazón y luego afuera en el exterior. Lo de afuera debe ser el reflejo, ¿sí?, de lo que hay dentro. Ahora, volviendo al texto, Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Hermano, es que quiero saber si soy salvo o no. ¿Me puede usted decir si realmente yo voy a ser salvo? ¿Me puede usted decir si el día que yo muera realmente voy a ir a descansar en el Señor? Eso no te lo puedo decir yo. Eso no te lo puedo contestar yo de ninguna manera. Yo te podría decir en mi humanidad, si usted pertenece a la iglesia a la cual yo asisto, será salvo, pero eso sería la más vil mentira que pudiese haber. No salva una iglesia, no salva una denominación, no salva la religión. La verdad es que si confesares con tu boca, o sea, si tienes certeza para decirlo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, amén, gloria a Dios. Tiene que ser una certeza, no la idea de otro, no sirven ideas de terceros, tiene que ser tu propia idea, tiene que ser tu propio convencimiento, tiene que ser tu confesión, amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, está hablando la palabra del Señor de cosas personales. La salvación es un asunto personal. Ahora, de eso se ha dicho muchas veces, ¿sí? La salvación es un asunto individual, es algo personal y la gente dice amén. Claro, es amén. Pero realmente, ¿qué significa que se trate de un asunto personal? Significa que el día en el cual te toque pararte cara a cara con el Señor, no te vas a parar con todo el grupo de hermanos que asistían a tu iglesia. Estoy diciéndote que se requiere de algo propio, ¿sí? En el versículo 9, Romanos capítulo 10, verso 9, está hablando de tu boca y de tu corazón. No está hablando de tu boca con el corazón del pastor, con el corazón del predicador, no. Si el predicador está seguro y convencido, gloria a Dios por él. Bendito sea el Señor por él. Pero no te sirve el convencimiento, la certeza, la fe de tu pastor para ti. Tiene que ser tuya, es asunto propio. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque no sirven cosas prestadas, no sirve creencia prestada, ¿sí? Tiene que ser tu creencia, tiene que ser tu fe, tu certeza. La certeza en tu corazón, ¿sí? Entonces dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Ahora tenemos algo ya puntual, ¿ves? Tenemos algo ya muy puntual, ¿sí? ¿A dónde? ¿A dónde dirigirnos, sí? ¿Quieres saber si eres salvo? ¿Te identificas con la Escritura? ¿O solamente lo has dicho porque se lo escuchaste en la predicación al pastor? Porque hay gente, ¿sí? Poniendo un ejemplo en lo natural, hacen convocatoria para la gente que está sin empleo, les muestran un producto, les dan una conferencia acerca del producto, le dicen es buenísimo el producto para esto y aquello, y lo despachan por las calles. Van por las calles golpeando, llamando puerta a puerta, sale la persona, la ama de la casa o el jefe del hogar y le dicen, vea caballero, este es un producto excelente para esto, para blanquear aquí y allá. Y lo hablan de tal manera, ¿sí? O sea, son tan convincentes para hablar que la gente compra el producto. El problema es que cuando compran el producto no sirvió. Ellos lo dicen con convencimiento porque les dijeron que así era. Pero no porque lo hubiesen probado, porque si primero hubieran tomado el producto y lo hubieran ensayado antes de salir a ofrecerlo, entonces se darían cuenta de que el producto realmente servía o no servía, ¿ves? No se trata de qué tanto poder de convencimiento tengas al hablar. Se trata de realmente que sea una realidad en tu corazón. El apóstol Pablo, hablando, ahora,
casi más de la mitad, ¿sí? Digamos más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió, Dios utilizó al apóstol Pablo para escribirlo, ¿ves? Entonces podríamos decir, oh, es un tremendo, y realmente lo era, ¿sí? El tremendo, el gran San Pablo, podríamos llamarlo así, y no estaríamos errando. Pero este hombre que escribió tantas cartas, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, dice que él debe esforzarse para que no vaya a ser que él, siendo heraldo para muchos, él mismo fuese quitado. Oh, Dios de la gloria. No importa, ¿sí? No importa cuánta gente haya creído por tu testimonio. No importa qué tanta gente hayas llevado a la iglesia. Aún, no importa cuánta gente hayas llevado a los pies de Jesucristo. Primero debería de haber llegado tú, sí, primero deberías de haber llegado tú postrado, debiste haberte postrado tú a los pies de Jesucristo. Entonces cuando llegas a los pies de Jesucristo, entonces todo es mejor, ¿sí? Porque ya no estás hablando por lo que otro dice. Estás contando lo que realmente sientes, es tu vivencia, es tu certeza. No de otro, es tuya. Que Dios nos ayude, ¿sí? Romanos capítulo 10, verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ojo, no dice con la boca se dice para salvación. Esta palabra confesión es tener seguridad, ¿sí? Estar convencido. Que Dios sea con nosotros, ayudándonos a ahondar en su palabra. Cuando yo tengo certeza en mi corazón, dice la palabra del Señor en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 9. En el Evangelio San Marcos, capítulo 9, desde el verso 14, dice que llega mi Señor, baja del monte, y de pronto ve un gentío, la gente está ahí alborotada, y un hombre se le presenta al Señor y le dice, Maestro, traje a mi hijo, a tus discípulos para que le sanasen, pero no pudieron hacerlo. Entonces dice en el versículo 20, ¿sí? San Marcos capítulo 9, verso 20 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿sí? El Señor Jesús les dijo, tráigamelo acá al muchacho, ¿sí? Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Qué ocurrió? Ahora, préstame por favor tu atención. Era la presencia de Dios, ¿sí? No había todavía Jesús dicho nada como sal de él, no había dicho nada. Solamente dijo tráiganmelo acá. Y cuando este muchacho que está atormentado por un espíritu se siente en la presencia de Dios, entonces empieza a revolcarse ese espíritu, echa espumarajos. Verso 21, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Oh. ¿Qué tal la pregunta, sí? Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Dice la palabra del Señor. En otra versión dice, muchas veces lo ha tirado al fuego y al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús le dijo, no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Oh, aleluya.
El Señor Jesús le dice, no, un momentico, no digas que si puedo hacer algo. Oh, gloria a Dios. En la versión del 60, la que leemos, dice el verso 23, San Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero al que cree, ¿sí? No hay que tiene pensamiento, no hay que se imagina, al que cree. Aleluya. Esa palabra creer tiene que tener un significado diferente para el creyente. No cabe duda, cuando crees no cabe duda. Es certeza, es convicción, alabanzas al Señor. Es tu certeza. Oh Dios. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En la otra versión, Jesús le dijo, no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Enseguida, el papá del muchacho gritó muy fuerte, creo, ayúdame a creer aún más. Esta es la hora, ¿sí? Esta es la hora en la cual, si te identificas con este caballero, si te identificas con este hombre que le dice yo creo, pero quiero creer más, ¿sí? En la versión del 60, la que leemos nosotros, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Estaba diciéndole, yo creo, ¿sí? A veces dudo, pero sé que Dios existe. Dice la palabra del Señor en la carta a Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, verso 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No se trata solamente de creer que Dios existe, ¿sí? Se trata de creerle a Dios, ¿sí? No solamente se trata de decir, sí, yo sé que Dios existe. No, se trata de creer en Él, ¿sí? Creer en Él, dice la palabra del Señor, que el que estén en mí, dice el Señor Jesús, ¿sí? Creer en Él, en Jesucristo. Oh Señor. Que Dios nos ayude, ¿sí? Si nosotros nos identificamos con este padre de familia que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Si sabes que Dios existe, pero quieres creer en Él, este es el momento. Porque así como mi Señor Jesús estaba allí, en cuerpo físico, ¿sí? En ese momento, ayudando a este hombre que tenía a su hijo enfermo, que tenía a su hijo poseído. Él está aquí en este momento en la forma del Espíritu Santo, en medio de nosotros. Dispuesto a ayudar, ¿sí? Dispuesto a ayudar al que quiere dejarse ayudar. Aquel que reconoce su debilidad. Al que le dice, Señor, yo quiero ser un creyente genuino. Señor, yo he escuchado acerca de las cosas que has hecho. Aún mis ojos han visto, pero aún siento duda. Él está dispuesto en este momento. Él está aquí. Y quiere darte certeza. Quiere darte seguridad. Gloria a Dios. Cuando tenemos nosotros seguridad, cuando nosotros tenemos certeza, nos toca actuar, ¿sí? Nos toca hacer cosas. Dice la palabra del Señor, retomando ahí en el apóstol Santiago, gloria a Dios. Santiago capítulo 2, verso 14, dice la palabra del Señor, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿De qué aprovechará si alguno dice que cree? ¿Sí? Y no tiene obras y no hace nada. ¿Podrá la fe salvarle? Oh. El versículo 17
Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si yo creo, eso me pone en acción. Si yo creo lo que estoy diciendo que creo, eso no me permite quedarme quieto. Actúo, ¿sí? El verso 20, Santiago capítulo 2, verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Oh, completamente, ¿sí? La fe sin obras está muerta. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol San Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el verso 3 y el 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Tenemos grandes promesas de parte de Dios para nosotros. Amén. Cuando nos hablan de promesas, claro que sí, mi hermano, amén. Pero para ser participantes y para participar de esas promesas, dice la escritura, habiendo huido, termina el verso 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Queremos ser participantes de la naturaleza divina, debemos creer, ¿sí? Creer en nuestro corazón. Y ese creer nos hace poner manos a la obra. Nos acelera, ¿sí? Nos pone a correr, a huir. Oh, iglesia, que Dios nos ayude, ¿sí? A comprender lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. Dice, habiendo huido. O sea que si yo no huyo de la corrupción que hay en el mundo, no pasa nada. Yo no puedo conformarme a este siglo. Este es un siglo de corrupción. Es un mundo de maldad, un mundo de pecado, un mundo de perversión. Yo no puedo conformarme a esto. No, Señor. Si yo quiero ser participante de la naturaleza divina, si yo quiero tener acceso a ese reino celestial, necesito realmente huir de la corrupción que hay en el mundo. Oh, Señor. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La corrupción en el mundo a causa de qué, mi hermano? De los propios deseos corrompidos de los corazones. Que Dios nos ayude, ¿sí? Que sea el Señor con nosotros. Pero el creer nos pone a orar, ¿sí? El creer nos pone a hacer, ¿sí? A poner manos a la obra. Aún dice la escritura en segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 11, dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aleluya, gloria a Dios. Cuando yo creo de verdad, ¿sí? No cuando tengo solamente una fe mental, sino cuando creo, cuando es una fe real, una fe perfecta. Entonces la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Aleluya. Ahora hay gente que dice, no, la santidad solamente en el cielo. No, mis amados, no. Jesús predicó en la tierra, aquí predicó. Y en esta hora Él sigue predicando, aleluya. La vida de Jesús fue una vida santa, una vida intachable, una vida limpia. Y esa vida de Jesús se va a manifestar, se debe manifestar y se está manifestando en nuestra carne mortal. Aleluya, gloria a Dios. Grande es mi Señor. Mi amado, debes creer, ¿sí? Debes estar seguro de lo que has elegido.
Debes estar seguro que elegiste caminar en Jesucristo. Y debes anhelar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Volviendo a la carta a los Hebreos capítulo 11. ¿Sí? La fe, dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Por la fe, verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice la escritura, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué está diciendo? Noé creyó, ¿sí? Noé estuvo seguro en su corazón. Y con esa seguridad que tenía, con esa certeza que tenía, entonces se puso manos a la obra en fabricar el arca. Oh, aleluya. Y no fue un trabajo de un día, de un mes, de un año, no, fueron muchos años, décadas trabajando para construir el arca a la manera que Dios le dijo. El verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué tenía Abraham? Certeza, tenía seguridad, tenía fe. No le mostraron un mapa, ¿sí? No le dijeron, vas a ir a este sitio. No, solamente el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Sal de allí. Y por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Hoy, para ti, ¿sí? Para nadie más, para ti. Mi Señor te ha dicho que salgas, ¿sí? Mi Señor te ha dicho que dejes. Mi Señor te ha dicho que sueltes. Mi Señor te ha dicho que entres. Mi Señor te ha dicho tantas cosas. Y en esta hora Él te dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿No te das cuenta que está cerca mi venida? ¿Para cuándo? Debes hacerlo, debes tomar las cosas realmente apremiantes, ¿sí? El tiempo apremia. Realmente el tiempo es corto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te invito en esta hora, ¿sí? Porque sé que mi Señor te ha hablado. Sé que mi Señor te ha dicho, tú lo has oído, pero aún estás allí como que quien quiere y no quiere. Mi Señor te dice en esta hora, debes decidirte, debes tener una determinación, ¿sí? Debes soltar. Mi Señor te dice en esta hora, no aplaces más las cosas. Posiblemente no haya más tiempo para aplazar. Inclina tu rostro, vamos a orar, por favor. Buen Dios, Padre eterno, solamente tú, mi Señor, conoces nuestro ser. Eres tú quien conoce lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay duda, Señor, sácala, por favor. Como dijo el padre de aquel muchacho, ayuda nuestra incredulidad, Señor, quita nuestra incredulidad, ayúdanos a creer. Padre eterno, queremos creer en ti. No solamente creer que tú existes, queremos entrar en ti. Y tu palabra declara que para entrar necesitamos limpiarnos, Señor. Límpianos, lávanos con tu sangre, Salvador. Lávanos a través del lavacro de tu palabra. Límpianos, Señor. Nosotros estamos convencidos de que hay galardón esperando por nosotros. Ayúdanos a huir, Señor, de la corrupción. Padre eterno, quita de nosotros todo acomodo, Señor.
todo confort, toda comodidad que tenemos en este mundo. Sacude tus alas, Señor. Quita toda comodidad, Padre eterno. Inquieta, Señor, a tus hijos. Inquiétales de una manera especial, Señor, de una manera sobrenatural. Padre eterno, que necesitemos, que anhelemos, que ansiemos tenerte a ti, Señor. Que reconozcamos que es realmente asunto de vida o muerte. Padre de la gloria, gracias por este día, Señor. Gracias, Padre eterno, por hablar a nuestros corazones. Padre de la gloria, mi humanidad es limitada, Señor, pero tu palabra es infinita, mi Señor. Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, yo oro en este momento por mis hermanos, Señor, por cada persona que escucha esta palabra, Señor. Padre eterno, cala en lo profundo de los corazones, Señor, porque tu día se aproxima. Y allá en la eternidad, Señor, quiero encontrarme con mis hermanos. Bendigo sus vidas, por favor, Señor. Sé tú sanando al enfermo, como siempre lo has hecho, Señor. Que seas tú libertando al cautivo, Padre de la gloria, consolando al afligido. Padre eterno, pero más que esas cosas que son naturales, que convenzas los corazones para hacer lo que deben hacer en este día, Padre de la gloria, y es creer en su corazón que tú, Dios de la gloria, levantaste a Jesucristo de los muertos para perdón por mis pecados, y que al creerlo de corazón lo confesemos, Señor, seguros y convencidos de que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, porque necesitamos, Señor, más de ti. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de los oyentes, y que esta sea y haya sido, Señor, la oportunidad que se necesitaba para sacudir vidas. En el nombre de Jesucristo damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Aún hay oportunidad. Mientras haya vida y esperanza. Pero llegará un día en el cual no se podrá hacer. Por eso está escrito: buscad a Jehová, entre tanto puede ser hallado. Hay oportunidad, no la desperdicies, no la desaproveches. Llega a los pies de Jesucristo. Hoy es un gran día. Hoy es un día de salvación, un día de redención, un día de perdón. Y mi Señor está con los brazos abiertos, esperando por ti. Te amo en Jesucristo. Y si el Señor nos concede, aquí estaremos para compartir un poco más de su bendita y santa palabra. Que mi Señor Jesucristo te bendiga.